Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a la segunda sesión del curso Jóvenes de Reservas de Biosfera de Iberomap en Acción. Con esta sesión iniciamos el segundo módulo del curso, estamos en la segunda semana y tenemos dos invitados especiales muy importantes. Esta semana vamos a hablar de estrategias para la conservación de la biodiversidad, se va a hacer un repaso sobre los acuerdos ambientales multilaterales, eh, y varias pues, herramientas y propuestas como el enfoque ecosistémico que Stanley nos va a comentar. Entonces esto es como una base para igual los temas que vamos a seguir viendo después, ya sobre la implementación en reservas de biosfera, eh, pero hoy vamos a tener esa base de conocimiento, sobre todo sobre la Convención de Biodiversidad. Para esta semana, además de esta sesión en vivo, tenemos el foro de diálogo en el campus virtual. Acuérdense de participar en el foro. Va a estar abierto toda la semana hasta el próximo lunes. Y también tenemos una tarea que, bueno, ahí están las indicaciones en el campus. Se puede hacer de manera individual o en equipo, sobre todo si tienen compañeros de una misma reserva de biosfera, es mejor que lo trabajen en equipo. La idea es que puedan identificar las diferentes estrategias para la conservación de biodiversidad que coexisten en su territorio de reserva de biosfera, o con las que su reserva de biosfera esté trabajando, digamos, de manera conjunta, inclusive si están en el mismo país o en otros países. Hay algunas reservas de biosfera que tienen hermanamientos, convenios, intercambios con otros sitios, entonces es importante que hagan el mapeo de estas iniciativas. Entonces, para aprovechar el tiempo, vamos a iniciar con nuestros expositores. Les voy a presentar a los dos expositores que tenemos el día de hoy. Nos acompaña Clara Matallana Tobón. Ella nos acompaña desde Colombia. Clara es ecóloga, tiene una maestría en ecología, evolución y conservación. Tiene más de 20 años de experiencia acumulada en diseño y fortalecimiento de estrategias de conservación de biodiversidad. Trabajó también como investigadora en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en Colombia. Y desde el 2016 es parte de la Comisión de Áreas Protegidas de la OICN. Actualmente es punto focal para América Latina y el Caribe del grupo de especialistas en otras medidas efectivas de conservación basadas en área. Eh, y Clara pues nos va a hacer una exposición sobre los temas de la Convención de Diversidad Biológica eh, y el Marco Mundial de Biodiversidad. También tenemos a Stanley Arguedas. Stanley es de aquí de Costa Rica. Es cofundador de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas de UCI. También es profesor y consultor de LAB y de otros programas de maestría, como la maestría profesional en áreas protegidas amazónicas del Instituto Nacional de Investigaciones Amazónicas de Brasil. También es docente y consultor de la Escuela de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del Foro del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Eh, Tiene más de 30 años de trayectoria y experiencia en gestión, gobernanza y planificación de áreas protegidas. Y también es miembro de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la OICN. Entonces, tenemos dos personas con muchísima experiencia el día de hoy, así que les invito a estar súper atentos, a tomar notas y a guardar sus preguntas para cuando ellos terminen de hacer su exposición. Vamos a tener primero la exposición de Clara, sesión de preguntas para Clara, y después la intervención de Stanley y sesión de preguntas para Stanley. Vamos a tratar de ser muy concretos con las preguntas también para aprovechar el tiempo. Eh, Clara, no sé si usted va a compartir presentación. Yo Sí, creo. Tania, muchas gracias. Voy entonces a compartir mi pantalla. Eh, Me avisan por favor cuando estén viendo ya la presentación. Estamos viendo tu escritorio. Mi escrito, sí, espérate que
Creo que no me compartió la pestaña que quería. Creo que ahora sí están viendo la presentación, ¿cierto? Y ahora sí. Ujú. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, pues muchas gracias a Tania por esta invitación y a la UCI para poder compartir con ustedes algunos conceptos sobre temas de conservación. Primero que todo, quiero decir que me siento muy contenta de poder participar en este espacio con tantas personas interesadas en estos temas relacionados con estrategias de conservación. Las reservas de la biosfera son unas áreas muy importantes en todos los países. Personalmente he tenido la oportunidad de apoyar algunos procesos en Colombia con algunas de las reservas de la biosfera, específicamente una que es la reserva del Tuparro en el departamento del Bichada. Y pues un poco quisiera hoy pues reflexionar sobre este tema de las estrategias de conservación basadas en áreas, qué significa esto y de dónde vienen también estos conceptos y estos términos que han permitido aportar a la conservación de la biodiversidad en muchos países. Em, ya pues agradezco a Tania que hizo la presentación de mi perfil. Entonces pues como le mencionaba ella, yo estoy basada en Colombia y pues tengo experiencia en algunos procesos tanto en Colombia como en Latinoamérica. Creo que es importante resaltar que desde hace décadas existen múltiples iniciativas basadas en áreas que han sido delimitadas geográficamente y que han sido impulsadas por actores sociales quienes han promovido la conservación y el manejo sostenible de la biodiversidad. Aquí es importante pues pensar que podemos tener muchas estrategias para la conservación de la biodiversidad y algunas de estas estrategias son en áreas delimitadas y justamente pues en mi presentación voy a desarrollar un poco más sobre ese tema de las estrategias que son basadas en áreas. Luego seguramente ustedes van a ver un poco más de estrategias que son diferentes y no necesariamente están específicamente Esa es en un nuestra área reflexión geográficamente sobre el delimitada. Lo vamos a debatir y después usted me da la vuelta. ¿Qué le parece? No, no, sí, Creo démosle. que alguien tiene el micrófono prendido. Les agradezco si lo pueden apagar durante la presentación. Muchas gracias. Entonces, pues es un poco para mostrarles pues que en el mundo hay una larga historia de estrategias de conservación basadas en áreas. Por ejemplo, el Parque Yellowstone ha sido reconocido como la primera área protegida decretada por un gobierno. Sin embargo, desde hace muchos años, algunas culturas, comunidades indígenas, comunidades locales en el mundo han delimitado espacios para la protección de sus ecosistemas, de su biodiversidad, de su cultura. Entonces, por ejemplo, podemos ver aquí en la foto del Parque Yellowstone, que fue declarado en 1872, pero también pues vemos un paisaje que está situado en Mongolia, que ha sido protegido desde el siglo XIV, porque es un espacio sagrado y de peregrinación para los budistas. También vemos que existen otra cantidad de estrategias y ejemplos de este tipo de estrategias basadas en área, por ejemplo, áreas como tierras comunitarias de algunas comunidades en Sudáfrica, donde se conservan las praderas para un sistema de uso sostenible, o por ejemplo, otro sitio en Indonesia que tiene una concesión forestal que ha sido utilizada para la restauración de un bosque que en algún momento fue aprovechado también por las comunidades. Y vemos pues también que en el ámbito marino también hay una gran cantidad de ejemplos como este estrecho de Georgia en Canadá, donde se prohíbe la pesca para proteger una especie de esponja, que es la esponja vitria, que en algún momento se creía extinta y se volvió a encontrar y se logró proteger a través de esta estrategia de conservación. También pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces la biodiversidad es protegida por estrategias que inicialmente no eran pensadas con este fin, como por ejemplo los naufragios que hay
en algunas islas del Reino Unido, en las Islas Orcadas, que han contribuido a la conservación de especies marinas. Esos son naufragios de barcos que fueron utilizados para la guerra y que han generado un hábitat importante para estas especies. Entonces, pues vemos que hay una gran diversidad de estrategias de conservación tanto en el ámbito terrestre como en el ámbito marino que se han trabajado durante muchos años y a través del tiempo. En este momento, pues tenemos una cobertura de áreas protegidas a nivel mundial de más o menos el 15% de la superficie terrestre, un 8% del área marina protegida. Esto pues ha ido aumentando a través de los años, pero todavía vemos que las áreas protegidas pues no son suficientes para proteger toda la biodiversidad que tenemos en el planeta. Entonces, es aquí cuando desde la Convención para la Diversidad Biológica, el CDB, se hace una propuesta de trabajar no solamente con las áreas protegidas como normalmente las conocemos, que son las áreas protegidas que son declaradas por los gobiernos y que tienen diferentes tipos de gobernanza, sino que se empieza a tratar de reconocer esas otras estrategias que se dan en los diferentes territorios y en los diferentes, por diferentes tipos de actores y que también contribuyen a la conservación de la biodiversidad. Entonces es aquí cuando se empiezan a generar unos lineamientos para el reconocimiento de las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Este término fue inicialmente mencionado en la meta Aichi 11 y eso pues derivó en que se conformaran una serie de grupos de trabajo y se hicieran unas discusiones a nivel mundial para ya poder establecer cuáles eran los criterios para este tipo de áreas que son diferentes a las áreas protegidas. Entonces, aquí me quiero detener en la primera vez que se introduce este término de las otras medidas efectivas de la conservación. Esto fue en el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica del 2011-2020 y fue introducido en la meta Aichi 11. Esta meta tenía como compromiso conservar una proporción de área continental del 17% y de zonas marino-costeras el 10% mediante la creación de áreas protegidas conectadas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, que en este caso pues las llamamos OMEC, abreviando su nombre. Esto derivó pues en una decisión del Convenio sobre Diversidad Biológica, que es la decisión 14.8 que se da en el 2018, y esta decisión en particular define qué serían entonces esas OMEC. Las OMEC, por lo tanto, son zonas delimitadas geográficamente, que no son áreas protegidas, que están gobernadas y gestionadas de manera tal que logran resultados positivos y duraderos para la conservación in situ de la diversidad biológica. Y a su vez de los servicios ecosistémicos asociados, valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros relevantes a nivel local. Entonces, esta fue la definición que se concertó después de tener esos espacios de reunión que les mencionaba en el marco del Convenio sobre Diversidad Biológica y alimentado también por discusiones que se dieron en una fuerza de tarea creada dentro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Entonces, la decisión 14.8 tiene unos aspectos muy importantes sobre estos temas relacionados con las OMEC. Es la primera vez que se alienta a las partes que hacen parte de este convenio y se invita a otros gobiernos y otras organizaciones a aplicar el asesoramiento científico y técnico sobre las OMEC. Se adopta una definición, se establecen unos criterios, se promueve la identificación de estas áreas y se alienta el reporte de estas áreas a la base de datos del Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación para que se incluyan estas áreas en esta base de datos. ¿Cuáles son los beneficios entonces que se han visto para este tipo de estrategias? Estas estrategias pues se ven como complementarias a las áreas protegidas y vemos que conservan importantes ecosistemas, hábitats, pueden ser corredores
y pueden conservar especies que, por ejemplo, en este momento no se encuentran dentro de las áreas protegidas. También aportan a la recuperación de especies amenazadas, pueden mantener funciones ecosistémicas, mejoran la resiliencia para afrontar temas de amenazas de cambio climático, también aportan a la conectividad de estas redes de conservación y contribuyen también a la representatividad ecológica de paisajes que no están en este momento en los sistemas de áreas protegidas de los diferentes países. Entonces, si pensamos en estas estrategias de conservación, un poco, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre las áreas protegidas que conocemos pues de manera más, digamos, que son más estrictas en conservación y que tienen diferentes objetivos? Básicamente, las áreas protegidas tienen un objetivo principal o primario de conservación de biodiversidad, mientras que las OMEC muestran resultados efectivos de conservación en la biodiversidad independientemente de su objetivo. Por ejemplo, de los ejemplos que les mostraba al inicio, algunas de esas áreas como los barcos que han naufragado no fueron, digamos, establecidos con el objetivo de conservar la biodiversidad, sino que se protegen por ser unos barcos que son patrimonio al ser, al haber sido hundidos en tiempos de guerra, y esto permite pues que se mantenga la biodiversidad, pero en este caso pues diríamos que su objetivo ha sido totalmente diferente. Entonces, pues esta decisión 14.8 del Convenio sobre Diversidad Biológica establece unos criterios para las OMEC que se basan en la definición que les conté en las diapositivas anteriores. Entonces, pues básicamente cada criterio establece unos subcriterios que permiten identificar si un área podría cumplir o no con esta definición. Entonces, por ejemplo, para el criterio B, que establece que el área está gobernada y gestionada, algunos subcriterios están definidos en que el área debe tener un espacio delimitado geográficamente, que las autoridades de gobernanza sean legítimas y que el área sea de alguna forma gestionada, a pesar de que el objetivo de conservación no sea el principal. Y así, pues para los otros criterios, pues ven que también hay unos subcriterios que hay que revisar al momento de identificar si esas áreas serían denominadas o no como OMEC. Esta definición de OMEC, pues como les comentaba, la primera vez que se incluye en algún convenio internacional fue en el 2010 con la meta Aichi 11, pero también fue retomada en lo que se ha conocido como el marco Cumming-Monreal de la diversidad biológica posterior al 2020. Muchas veces lo conocemos como el marco post-2020 y específicamente en la meta 3 se menciona que para el 2030 al menos el 30% de las zonas terrestres de aguas continentales y costeras y marinas tienen que ser conservadas, protegidas, eficazmente gestionadas mediante sistemas de áreas protegidas. Otra vez se incluye el tema de las otras medidas efectivas o eficaces de conservación basadas en áreas y también a través del reconocimiento de los territorios indígenas y tradicionales cuando proceda. Entonces, pues vemos que acá en esta meta se retoma nuevamente este tema de las OMEC, de las áreas protegidas, también de los territorios indígenas y tradicionales. Y lo importante aquí es que pasamos de tener unas metas, si recuerdan, del 17 en áreas terrestres y 10% en áreas marinas, a una meta de al menos el 30% de estas áreas a nivel mundial, ¿no? Lo que exige unos retos muy grandes para todos los países que hacen parte de este convenio sobre diversidad biológica. Entonces, un poco para que comparemos los elementos de las áreas protegidas y de las OMEC, pues vemos que los dos tipos de áreas son áreas definidas geográficamente. Seguramente
Muchos de ustedes están familiarizados con las áreas protegidas. Muchas áreas protegidas son zonas núcleos de las reservas de la biosfera. En algunos países incluso las reservas de la biosfera son consideradas áreas protegidas, en otros países no. Pero digamos que un elemento en común entre estas dos figuras es que las dos son áreas que han sido delimitadas en el territorio y también cuando son marinas, pues en el ámbito marino. Las áreas protegidas generalmente son designadas o declaradas mediante una resolución. Pues en Colombia tenemos una amplia legislación para las áreas protegidas públicas. Hay una resolución que establece cuáles son las categorías, cómo se deben declarar, cuál es el proceso para su declaratoria. Y siempre pues tienen que tener una consulta previa, libre e informada cuando se traslapan con territorios de comunidades indígenas y otras comunidades locales. En el caso de la SOMEC, vemos que la SOMEC no necesariamente son áreas que son declaradas. Generalmente es una decisión que se da de autorreconocimiento por algunas personas o comunidades que pues toman la decisión de conservar el área. O también pues existen áreas que son de carácter público, que son diferentes a las áreas protegidas y son creadas bajo otros instrumentos legales, pero no necesariamente son consideradas como un área protegida de acuerdo a las leyes que existen en cada país. Las áreas protegidas generalmente son gestionadas y administradas, tienen un plan de manejo. Las OMEC también deben ser gestionadas y manejadas, pero hay una gran variedad de herramientas que se pueden usar para su gestión. Por ejemplo, áreas de las comunidades indígenas pueden ser gestionadas a través de un plan de vida de las comunidades. Áreas privadas pueden ser gestionadas mediante toma de decisiones de una familia, de un propietario privado. No necesariamente tiene que tener un plan de manejo estructurado como el que tendría un área protegida. El área protegida siempre tiene unos objetivos específicos en conservación de biodiversidad y pues veíamos que las OMEC pueden tener objetivos primarios, secundarios o subsidiarios en conservación. Subsidiarios se refiere, digamos, a que son estos resultados no planeados de conservación de la biodiversidad porque el área es designada o manejada para un objetivo totalmente diferente a la conservación de la biodiversidad. Entonces, los pasos que se han propuesto para el reconocimiento de este tipo de estrategias a nivel mundial es primero hacer una identificación de cuáles podrían ser las OMEC potenciales, hacer un análisis de este tipo de áreas para ver si cumplen con los criterios según pues, la tabla que les mostré de los diferentes criterios. Y pues si cumplen con estos criterios, pueden pasar a ser reportadas a la base de datos mundial que maneja WCMC, el Centro Mundial para el Monitoreo de la Conservación, que maneja la base de datos de áreas protegidas y de OMEC. Y pues finalmente, pues cuando ya existe un consentimiento, porque se me devuelve, perdón, un consentimiento previo, libre e informado, pues ya pueden ser incluidos en esta base de datos. Muchas veces cuando se hace un análisis, se ve que las áreas necesitan algún fortalecimiento de algunas de las características, entonces pues tienen que volver a hacer el análisis para poder llegar ya finalmente a ser reportadas a la base de datos mundial. Pues un poco también quería resaltar cómo ha sido este proceso de aplicar este marco de trabajo de OMEC en Latinoamérica y el Caribe. Eh, en el 2019 fue el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe. Este es un congreso que se hace cada cierto tiempo en la región. Y se definió que la región tenía un gran potencial para identificar y dar mayor visibilidad a estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas, porque hemos visto pues que en la región, si bien se han declarado muchas áreas protegidas,
todavía existen muchos vacíos para el reconocimiento del papel que cumplen diferentes actores, tanto públicos, privados, ONGs, comunidades, en la conservación de la biodiversidad. Entonces se vio que este marco podía ser pues muy útil para poder incluir todas estas áreas en las bases de datos internacionales y poder aportar a la meta que ahora llamamos del 30 por 30, es decir, poder tener el 30% del planeta protegido para el 2030. Pues este un poco es el marco de tiempo que se ha dado en la región, pues para trabajar este tema en particular de la SOMEC. Y pues vemos, como ya les mencionaba, pues que todo empezó con el Plan Estratégico para la Biodiversidad y en la región pues se han ya dado diferentes espacios de discusión y de trabajo que han logrado pues incluir la agenda del tema de la SOMEC en diferentes procesos y proyectos a nivel regional. Importante pues acá que ha habido pues algunos proyectos que han logrado identificar y fortalecer algunas de estas áreas en los diferentes países. Este fue un proyecto sobre áreas protegidas locales que fue implementado en 4 países de la región y logró recoger mucha información sobre este tipo de espacios y generar muchas reflexiones. Y también, pues digamos que desde la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN con otros aliados se ha venido trabajando en diferentes espacios de discusión. El año pasado hubo un evento regional en Lima eh, que pueden consultar pues, las memorias en Internet que permitió un poco discutir cuáles eran los avances de este tema en la región de América Latina y el Caribe. Pues veíamos que la mayoría de países que participaron en esta reunión tenían todavía pocos avances en la implementación de este marco. Seguramente esto ha cambiado un poco y se ha logrado pues avanzar un poco más en la identificación de estas medidas en los países, pero pues todavía es un tema que se sigue avanzando y que pues todavía se requiere pues mucho trabajo para que los países sigan trabajando en este tema. Eh, para la región entonces de América Latina y del Caribe, en esa reunión que se dio el año pasado en Lima, se tuvieron unas conclusiones importantes sobre este tema de la SOMEC y las quiero resaltar aquí porque generalmente son conclusiones que vemos que también han salido de procesos de otros países y regiones a nivel mundial. Y, por ejemplo, veíamos que es necesario generar herramientas que no sean complejas para evaluar la gobernanza y monitorear los resultados positivos de conservación en el largo plazo, identificar y promover estrategias para el fortalecimiento y financiación de estas figuras, promover espacios de capacitación e intercambio de experiencias, que es lo que les mencionaba que se ha venido haciendo en la región y sobre todo pues a partir de estos espacios de discusión que se han dado tanto virtuales como presenciales. Es importante generar acciones adicionales para fortalecer la identificación y reporte de OMEC, generar marcos normativos flexibles pero claros para los países y tener en cuenta los contextos ecosistémicos y de los países para poder identificar estas figuras. Eh, a raíz pues también de estas discusiones y pues de la necesidad de contar con herramientas para el fortalecimiento de capacidades de los diferentes países, con varios aliados, incluyendo, perdón que no sé por qué se me salta, incluyendo la UCI, el AP, la CEMAP, Rewild, se generó este curso gratuito de otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas que lo pueden tomar también si están interesados. Es un curso, perdón, un momento. Este curso es certificado por la UCI, lo pueden tomar y da todos los, digamos, elementos pues importantes sobre la SOMEC también.
Y también pues se generó una plataforma para poder intercambiar información del 30x30. Aquí la pueden consultar. Hay información sobre cómo se ha avanzado en este tema en los diferentes países de la región, con documentos de diferentes áreas temáticas relacionadas con estas estrategias de conservación. Entonces, pues los invito también a que consulten estas plataformas y si quieren de pronto tomar este curso que es certificado para identificar y reconocer qué son estas áreas. Em, entonces, pues a raíz de estas discusiones a nivel internacional, hay todavía unos retos para este tipo de figuras de conservación. Por ejemplo, estas OMEC se deben incluir en proyectos teniendo en cuenta cuáles serían los pasos para la identificación, el fortalecimiento y mantenimiento en el largo plazo. Es importante no solo centrarse en la identificación de las áreas, sino pues digamos que concentrarse también en los criterios que deben cumplir y cómo de manera cualitativa están aportando a la meta del 30x30. Comprender que estas áreas no se crean, sino que reconocen la diversidad de actores, es decir, que no se declaran como un área protegida, sino que, como les mencionaba, pues hay un tema de autorreconocimiento, de poder identificar cuáles son estos procesos que se dan en el territorio. También pues hay retos relacionados con comprender el rol de estas áreas en escenarios de mitigación de cambio climático. Importante adaptar las herramientas al contexto nacional, regional y local sin perder la esencia de estas herramientas. Un tema importante acá es que para muchas de estas áreas es importante demostrar cómo se aportan a los resultados positivos de conservación en biodiversidad, comprender la función de estas áreas como parte de sistemas más amplios de conservación y su diferencia con las áreas protegidas, que era lo que veíamos un poco en esa comparación que les mostré. Y es importante que al reconocerlas y reportarlas se respete y fortalezcan sus estructuras de gobernanza existentes. Por ejemplo, los marcos legales que se están trabajando en los países para su reconocimiento, pues deben respetar los procesos que ya existen en los territorios. Y pues es importante también garantizar los recursos suficientes para el fortalecimiento de capacidades de estas áreas. Aquí pues quería mostrarles un poco algunos ejemplos que se han trabajado en la región de este tipo de áreas. Entonces, por ejemplo, para Costa Rica, seguramente ustedes conocen o han escuchado hablar del corredor biológico Montes del Aguacate para los que están en Costa Rica. Este es un área que hace parte de la red de corredores biológicos que existen en Costa Rica, y en su creación participaron diversas entidades y tiene un área de 69.000 hectáreas. Entonces podemos ver que una estrategia como esta podría ser reconocida como MEC. Pues vemos que si vemos el criterio A, el área no es reconocida como área protegida, pues justamente es un corredor, aunque dentro de ese corredor existen unas áreas protegidas, pero hay gran parte del área que no es área protegida. Cuenta con diferentes tipos de gobernanza, está totalmente delimitado, la toma de decisiones en esa área se realiza a nivel de coordinación con un comité local, tiene también diferentes dueños dentro de las reservas que hacen parte del corredor y muchas organizaciones que lideran esas reservas. Entonces, pues podemos ver que hay una estrategia de gobernanza pues de esta zona. Y acá pues también pues para el criterio C y D de esta área pues vemos que hay otros aspectos como que en el área se hace seguimiento sobre las acciones y actividades de manejo a través de planes de gestión, un plan de trabajo, herramientas de evaluación, algunas reuniones mensuales, y pues acá se muestra toda la riqueza y diversidad que
digamos que contiene el área. Entonces, pues esto se los quería mostrar porque generalmente así se evalúa si el área cumple o no cumple con los 4 criterios de OMEC. Aquí quisiera pues repasar otra vez. Tenemos criterio A, criterio B, criterio C, criterio D. Y pues finalmente eso nos puede llevar a la conclusión de que el área sí podría ser reconocida como una OMEC. Hay otros ejemplos, no me voy a detener en todos los ejemplos, yo les puedo compartir estas diapositivas para que lo revisen, pero pues generalmente eh, es así como se analiza si el área puede o no cumplir con esos criterios de OMEC y puede ser reportada a la base de datos. Acá tenemos otra área de Ecuador que también fue analizada de acuerdo a los 4 criterios de OMEC que vemos. Esta es un área de conservación en las riberas de un río. Tenemos por ejemplo, otro ejemplo en Ecuador sobre un anillo de conservación, pues que vemos acá, que también pues establece que no es un área protegida, pues es un área un poco más pequeña, pero también tiene un área geográfica definida y es un área que es de manejo público, creada y reglamentada por el gobierno, que también tiene pues unas características importantes de conservación en biodiversidad y de valores culturales, espirituales y socioeconómicos. Tiene una regulación del uso y ocupación del suelo. En Perú, por ejemplo, tenemos a un sitio Ramsar, que es de Manglares de San Pedro en la localidad de Vice, en Piura, que también puede ser considerado como una OMEC, tiene un plan de gestión y de gobernanza, es un sitio delimitado que tiene una amplia reconocimiento por su biodiversidad, es una zona donde llegan muchas especies migratorias de aves y también pues es una zona muy rica en diversidad acuática. Entonces pues vemos también como la diversidad de tipos de áreas que podemos encontrar. Y en Colombia pues también hay algunos casos sobre este tipo de estrategias de conservación también con diferentes tipos de gobernanza, como por ejemplo gobernanza pública o gobernanza privada, gobernanza comunitaria. Esta es un área en la zona de la Amazonía, que es un área de conservación a la orilla de un río que se llama Playa Rica, que ha sido conservado para justamente proteger este río y proteger los recursos hidrobiológicos y la pesca del río. También tiene pues una función de recuperar la ribera de ese río, que es el río Putumayo, para la protección de la biodiversidad. Y existen otras áreas como esta área que es pública, que por ejemplo, en Colombia, las áreas protegidas municipales no son consideradas como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, entonces este caso en particular ha sido reconocido como una OMEC por su también valor en la conservación de la biodiversidad. Esta área en particular limita con un parque nacional y se convierte en un área complementaria para la protección de esta diversidad en la Amazonía. En esta área específicamente se han encontrado 190 especies nuevas para Colombia de diferentes grupos biológicos, entonces pues se ve que tiene una amplia biodiversidad y pues una importancia muy grande en este sentido. Y pues ya esta última, que también es una reserva que es manejada por una persona, por una propietaria, que ha decidido conservar su predio para la conservación. Entonces, pues vemos que tiene una motivación diferente y pues tiene también todos los criterios relacionados con la conservación de la biodiversidad. Entonces, pues vemos que este marco de OMEC representa una herramienta para el reconocimiento formal de otras formas de conservación más allá de las áreas protegidas, pues es una estrategia que se considera complementaria, que busca reconocer y comprometer un mayor número de actores en la conservación, mejorar la representatividad y conectividad de los sistemas de áreas protegidas y conservadas,
Pero entonces, pues vemos que las OMEC no deben tener los mismos requerimientos que las áreas protegidas porque tienen contextos y finalidades diferentes. Y pues no se trata solamente de identificar estas áreas, de incluirlas en un reporte, sino también apoyar su fortalecimiento para que mantengan estos resultados positivos de conservación a largo plazo. Y bueno, y por último, pues quisiera dejarles algunos documentos que pueden consultar sobre este tema en particular. Como les mencionaba, pues existe una plataforma 30 por 30 que pueden consultar y ahí existen pues varios documentos relacionados con el tema. Está la guía de la UICN de reconociendo y reportando otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas. Esta guía fue sacada en el 2019 y ahorita en octubre durante la COP de biodiversidad que va a ser justamente aquí en Colombia, en Cali, se va a lanzar una nueva versión de esta guía, entonces también pueden estar pendientes para consultarla a futuro. Y bueno, pues creo que eso sería todo por el momento. Dejaría entonces el espacio que nos queda para preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Clara. Tenemos dos preguntas, una mía y una de Gabriela, que nos acompaña desde Argentina. Si quieres, planteo mi pregunta y la de Gabriela, y después vamos dando las palabras a las personas que van levantando la mano. Mi pregunta está Perfecto. relacionada con la vinculación entre OMEX y reservas de biosfera. En el caso, como tú mencionabas, en algunos países las reservas de biosfera están consideradas como categorías de manejo de áreas protegidas en sus legislaciones. En otros países, como en Costa Rica, no es así. Eh, entonces, ¿cuál es la orientación o los criterios que podrías definir cuando se está tratando en algunos países de considerar ya sea las reservas de biosfera en su totalidad o las zonas de amortiguamiento, las zonas de transición como MEX, o si hay alguna experiencia ya que podamos revisar al respecto? Y te voy a leer la pregunta de Gabriela que está en el chat para después poder dar las... Gabriela nos pregunta, ¿quiénes pueden proponer la creación de una OMEC? ¿Gobiernos nacionales, provinciales, organismos privados? Esa es la pregunta de Gabriela. Y si quieres te damos el micrófono y después pasamos a las siguientes preguntas. Sí, perfecto. Sí, Tania, esa es una pregunta pues muy importante sobre las reservas de la biosfera, porque pues sí, como mencionaba, en algunos países las reservas de biosfera son consideradas como áreas protegidas, hacen parte de los sistemas nacionales de áreas protegidas y conservadas. Em, en otros países no. Eh, entonces puede ser una oportunidad para que sean reconocidas como OMEC. Eh, lo que se ha definido es que esto debe ser una decisión de los países y los criterios que les mostré, los 4 criterios, pues deben ser aplicados caso por caso. Yo creo que también depende de un tema y es qué tan necesario es que las reservas de la biosfera tengan otro reconocimiento diferente a ser como tal una designación de reserva y que pasen a tener un reconocimiento como MEC. Yo creo que estas son discusiones que se deben dar en cada uno de los países. Por ejemplo, Colombia decidió incluir en la base de datos de WCMC las reservas de biosfera, entonces se hizo un análisis para las áreas que hacen parte de esta red. Se excluyeron las zonas núcleo porque aquí en Colombia la mayoría de reservas de biosfera tienen un área protegida que es zona núcleo. Entonces se hizo un reporte únicamente de las zonas de amortiguación luego de haber aplicado los criterios de OMEC y de definir que realmente pues cumplían con estos 4 criterios de no ser área protegida, de estar gestionada y gobernada, de proteger la biodiversidad y bueno, y todos los subcriterios que están incluidos en estos criterios y que se analizaron en detalle. Entonces, eso depende de cada uno de los casos y pues
repito, pues de las discusiones que se puedan dar en cada país sobre este tema. Sobre la pregunta de Gabriela, las OMEC pueden ser reportadas tanto por los gobiernos como por la sociedad civil. Hay un procedimiento de reporte a la base de datos mundial y cuando el área llega reportada por un gobierno, eh, se, se toma como si el área ya hubiera sido verificada y revisada, entonces digamos que pasa directamente al reporte. Cuando el área es reportada por algún representante de comunidades o sociedad civil, tiene un proceso adicional y es que hay una revisión adicional de la información, porque digamos que no viene directamente del punto focal del Convenio sobre Diversidad Biológica para el reporte en la base de datos, pero puede ser reportada por cualquier actor en general. El proceso es un poco diferente, pero puede ser reportada por cualquier actor. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar entonces con las personas que tienen la mano levantada. Les voy a pedir que sean muy concretos con su pregunta. Sé que todos quieren compartir todo lo de su reserva de biosfera, pero tratemos de ser concretos con la pregunta para que nos dé tiempo suficiente para pasar a nuestro próximo expositor y también tener sesión de preguntas con Stanley. Entonces, y si ya se resolvió su pregunta en una de las anteriores, pueden bajar la manita y así damos otros espacios. Rafael, adelante. Gracias, Tania. Hola, Clara, muchas gracias también por tu presentación. Creo que en parte mi duda ya está comprendida, pero me gustaría preguntar sobre esta regulación de una OMEC, si tiene esta regulación es como mundial o tiene como cada país está a cargo de cada país. En este sentido, está a cargo del país crear criterios para definir lo que se considera una OMEC. No sé si hay países con mecanismos de registros oficiales de estas áreas. Y porque yo tengo curiosidad por saber cómo los países pueden hacer el monitoreo de estas áreas y cómo estas áreas pueden estar vinculadas a las reservas de biosfera. Gracias, Rafael, por tu pregunta. Efectivamente, esto es una decisión que cada país toma si genera un marco normativo adicional para el reconocimiento de las OMEC. Te voy a contar un poco sobre la discusión que se dio en Colombia. Colombia decidió que al ser país firmante del Convenio sobre Diversidad Biológica, se acogía al convenio y no requería una normatividad adicional para el reconocimiento de estas áreas. Pero Colombia lo que hizo fue generar un procedimiento interno en el Ministerio de Ambiente para hacer el reporte de estas áreas a la base de datos mundial de WCMC. Pero hay otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que sí han estado trabajando en marcos normativos para el reconocimiento de OMEC. Por ejemplo, Ecuador ya sacó un marco normativo para el reconocimiento de estas áreas. Como les mencionaba en la presentación, lo importante acá es que estos marcos normativos respeten esas decisiones que se han tomado desde el Convenio sobre Diversidad Biológica y que además respeten los procesos que ya existen en los territorios y que no vayan a cambiar las estructuras de gobernanza existentes. Sé que Brasil está trabajando en un marco de trabajo pues, sobre estas medidas de conservación. Ellos les han cambiado un poco el nombre, no son otras medidas efectivas de conservación, sino como medidas complementarias de conservación de la biodiversidad, y desde el Ministerio de Ambiente también se han venido generando algunos espacios de discusión de cómo deben ser reconocidas en el país. Costa Rica también ha avanzado en un marco normativo. Entonces, la situación de los países es diferente. Algunos países han definido que sí necesitan un marco normativo para llegar a reconocerlas y reportarlas. Otros países se han, digamos, quedado con la adopción del convenio sobre diversidad y los procedimientos que ya existen para su reporte. Gracias.
Gracias, Clara. Seguimos con Wilder. Sí, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Comentarles, bueno, mi nombre es Wilder Delgado Gómez, yo soy de acá de Colombia. Precisamente yo trabajo en parques nacionales, en el complejo volcánico Doña Juana Cascabel. Y nosotros, pues también, además de hacer las actividades de protección, también apoyamos a la creación de nuevas áreas protegidas y de otras áreas. En el caso, pues nosotros también precisamente apoyamos en la creación de una OMEC y unas reservas de la sociedad civil. Eso era como para comentar y la pregunta va, digamos, desde la UICN, de pronto, para lo que es el apoyo y fortalecimiento. ¿Cómo sería, digamos, si hay una articulación con ustedes? Si nosotros podemos tener algún contacto para poder, como quien dice, tener esos proyectos o nosotros para formular, pues, proyectos y apoyar en el fortalecimiento a estas diferentes zonas, digamos que para conservarlas. Muchas gracias por tu pregunta, Wilder. Bueno, desde la UICN, digamos que el papel que cumplimos es más que todo generar herramientas, instrumentos, publicaciones que puedan ser utilizadas en los diferentes sitios para generar capacidades para el reconocimiento de estas áreas. Entonces, pues con la presentación que les compartí, ahí les pongo a disposición pues los diferentes insumos que pueden consultar. Adicionalmente, para los que estén interesados, pueden ser parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, pueden postularse para ser parte de esta comisión y de los grupos de trabajo que hacen parte de la comisión. Entonces, pues, si algunos de ustedes están interesados, les puedo poner acá en el chat el vínculo para que si quieren postularse, se puedan postular y al estar pues incluidos en la comisión reciben boletines periódicos sobre la información relacionada con todas estas herramientas que existen desde la UICN y también pues de todos los eventos que se dan en el marco de la UICN y de las comisiones que existen y sobre todo de la Comisión de Áreas Protegidas, que dentro de la Comisión de Áreas Protegidas está el grupo de especialistas de OMEC y dentro de ese grupo de especialistas pues se han venido trabajando algunas herramientas para fortalecer este tipo de estrategias de conservación. Vale, muchas gracias. Gracias. Vamos a seguir con Daniel. Hola, buenas tardes, estimada Clara. Tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué beneficios trae Zeromec? ¿Trae financiamiento por parte de la UCN o demás cosas? O no sé, ¿cuáles son los beneficios? Muchas gracias. Sí, esa es una pregunta importante y es una pregunta pues que digamos que todavía no se ha terminado de discutir, pero por ejemplo se ha visto que ya las OMEC están siendo incluidas en diferentes procesos y proyectos de financiación. También depende de los países. Algunos países están dando y generando algunos incentivos para poder fortalecer estas áreas. Pero digamos que desde la UICN no hay pues ningún incentivo en este momento porque pues el papel de la UICN, como mencionaba antes, es un poco más de generar estas herramientas que puedan fortalecer estas áreas. Los incentivos dependen de cada país, pero sí, pues lo que hemos visto es que el reconocimiento ha llevado que ya cada vez más procesos y proyectos se orienten a poder dar fondos y recursos para este tipo de iniciativas. Por ejemplo, conozco un proyecto que está situado a nivel de Latinoamérica que se llama Conserva Aves y ellos ya han estado dando financiación para el fortalecimiento de este tipo de estrategias en la región. Entonces, poco a poco vemos que no solamente se están orientando recursos a las áreas protegidas, sino también a estas otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas.
Gracias. Y la segunda, así rápido, es que a diferencia de las áreas protegidas, como vimos, las OMEC no tienen como objetivo principal la conservación de la biodiversidad. Entonces, ¿cómo garantizas la conservación de la biodiversidad en un lugar en donde, dado que no es su objetivo principal, puede cambiar, como por ejemplo pueden construir algo ahí y arruinar todo el progreso que llevas? Sí, pues dentro de los criterios que se definieron para la SOMEC, justamente hay un subcriterio que habla de la permanencia de la estrategia a largo plazo. Entonces, por ejemplo, hay que entrar a analizar qué tan fácil es revertir ese proceso de conservación, así no tenga un objetivo principal de conservación de biodiversidad. Entonces, por ejemplo, si vemos que es un área que no tiene una destinación principal de conservación de biodiversidad, pero que está conservando biodiversidad, hay que ver si ese mecanismo que tiene en este momento pues se mantiene en el largo plazo o no. Por ejemplo, hay algunas zonas que son bases militares que se han identificado como MEC, entonces tocaría entrar a revisar pues cuál es la legislación que está detrás del área o los mecanismos que hacen que esa área se mantenga en el largo plazo. Pero ese es uno de los criterios que hay que entrar a analizar caso por caso y ver si el área pues cumple con ese criterio y si se puede mantener, digámoslo así, a largo plazo o incluso a perpetuidad. Gracias. Tenemos las dos preguntas que ya teníamos en la lista y después vamos a pasar a nuestro siguiente expositor. Sé que hay otras preguntas que están ahí en el chat, entonces tal vez después si Clara nos puede ayudar en el mismo chat a contestar para no extendernos más en esta sesión de preguntas. Así que adelante, Kelly. Hola, buenas noches para todos. Hola Clara, ¿cómo estás? Kelly Avellaneda de Puerto Carreño. Ya conocía el trabajo que ha realizado Clara acá con la Reserva de Biosfera del Tuparro. Sé que han liderado mucho el tema de la SOMEC y también soy consciente que en región hace falta un poquito, estaba dentro de los retos también que Clara exponía de diferenciar o la concepción entre qué es un área protegida y la diferencia que hay entre una OMEC. Yo principalmente tengo una pregunta o dos. Uno, enfocado un poquito a cómo ha sido el desarrollo de todo el tema OMEC en Colombia. Creo que ya hay una declarada, si no estoy mal, escuché alguna vez, declarada, no, perdón, reconocida. Eh, y bueno, ¿cómo sería el tema del desarrollo productivo o, sí, productivo dentro de un área que sea designada como OMEC? Acá en Bichada también estamos trabajando el tema de biocarbono Orinoquia con el proyecto de tema de desarrollo sostenible bajo en carbono. Entonces, no sé si este tipo de iniciativas puedan estar dentro de un área declarada OMEC. Y una última es si, por ejemplo, o no, un resguardo indígena podría entrar dentro de esta figura. Gracias, Kelly, por tu pregunta. Sí, digamos que en Colombia ya en este momento hay 55 áreas reportadas en la base de datos mundial y en este momento hay más o menos como otras 90 áreas que están siendo revisadas por parte del Ministerio de Ambiente para entrar en esta base de datos. Hay un procedimiento, como les mencionaba, un procedimiento interno del Ministerio de Ambiente. Cualquier actor del territorio puede em, remitir la información al ministerio para el reporte del área y aquí pues aprovecho y le contesto la pregunta a Frank Mena que está preguntando aquí en el chat si él puede de pronto registrar un área. Realmente sí, como les mencionaba, pues hay que llenar un formulario, adjuntar unos anexos, pues revisar que el área cumpla con los criterios y adjuntar pues como los soportes de cada uno de esos criterios. En la página web del Ministerio de Ambiente de Colombia está todo el procedimiento. Y pues digamos que, como mencionaba, pues depende de los
de los actores que quieran reportar el área. En el caso de las comunidades indígenas se puede hacer. Sin embargo, pues yo no me adentré mucho a este tema, pero como ustedes veían en la meta 3 del marco Cumin-Monreal, se menciona que el 30 por 30 se puede alcanzar con áreas protegidas, las OMEC y los territorios indígenas y tradicionales. En este momento hay una discusión, por lo menos en Colombia y sé que en otros países también, de si las comunidades pues se van por otra vía para el registro de estos territorios, que no es por esta vía de OMEC ni de áreas protegidas, sino que están en proceso de generar otro marco de trabajo para reconocer esos territorios. Entonces, pues eso depende mucho de lo que las comunidades quieran hacer, de pues su, digamos, su voluntad de que estas áreas sean reconocidas o no. Y pues también depende de lo que hemos venido hablando de los beneficios que les pueda traer el reconocimiento en los diferentes países. Este es un tema que todavía pues se está trabajando a nivel de la región. Cada país tiene avances diferentes y cada país, digamos, que puede dar unos beneficios diferentes para el reconocimiento de estas áreas. Esto todavía pues está en proceso y seguramente pues esto se tendrá que seguir trabajando pues para lograr realmente la meta del 30 por 30 con áreas que efectivamente estén conservando la biodiversidad. Muchas gracias. Y para finalizar esta sesión de preguntas, vamos a darle el micrófono a Rosalía, que estaba en nuestra lista. Hola, Adelante. ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Rosalía Domínguez de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca en México. Yo más que una pregunta, Clara, antes que nada, muchas gracias por tu presentación, muy importante, muy enriquecedora. Quisiera comentarles que en México, desde el 2002, el gobierno ha decretado leyes para regular la conservación voluntaria. Ahora las nuevas estrategias e iniciativas de conservación de la biodiversidad, pues es a través de la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Y lo hemos visto algo muy importante y con éxito porque estas iniciativas responden principalmente a pueblos indígenas, organizaciones sociales o personas que quieren dedicar o conservar estas áreas o esos territorios que tienen con recursos naturales, ¿no? Y bueno, pues constituye una importante aportación a la sociedad, pues para conservar el patrimonio natural que tenemos en México, ¿no? Actualmente, pues se tienen 595 áreas destinadas voluntariamente a la conservación, con un poquito más de 1 millón de hectáreas, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque es una iniciativa de la gente, de los dueños. Acá en México, pues el 90% del territorio es de ejidos, comunidades y pequeños propietarios. Entonces creo que el interés de la gente y de los pueblos por conservar sus recursos naturales, pues es una estrategia viable que yo veo a futuro porque están involucrados, ¿no? Y sobre todo que parte de la inquietud y del interés de estas personas. Gracias, Clara, por tu presentación. Sí, muchas gracias. Pues como mencionaba, ese tema de la conservación privada es muy importante en muchos países. En algunos países se reconocen las áreas privadas como parte de los sistemas de áreas protegidas, en otros países no. Entonces, muchos actores han visto el marco de OMEC como una oportunidad para que esas áreas sean identificadas, reconocidas y que pues, se vea también cuál es el papel que están jugando en la conservación de la biodiversidad como parte de un sistema. Entonces, pues muchas gracias por el ejemplo que nos mencionas de México. Muchísimas gracias y disculpas que yo sé que hay otras personas que tenían preguntas, pero tenemos que ponerle fin a esta sesión de preguntas. Ahí, bueno, Clara nos deja en la presentación diferentes enlaces que ustedes van a poder revisar para complementar
esto y que seguro ahí se van a resolver sus dudas. Y también les dejo aquí en el chat su contacto y el enlace a la Comisión Mundial de Áreas Protegidas en donde se pueden presentar su postulación para ser parte. Entonces, no queda más que pues agradecer a Clara por este espacio. Estoy segura de que todos aprendimos mucho y aunque se quedaron algunas dudas ahí, seguro se van a resolver con algunas de las lecturas que nos recomiendas. Muchísimas gracias, Clara. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Y entonces vamos a pasar ahora con el siguiente expositor, Stanley Arguedas. Ya lo presenté antes, así que de una vez le paso el micrófono a Stanley para no demorarnos más. Muchas gracias, Tania, para confirmar si están viendo la presentación. Sí. Sí, la estamos viendo. Sí, gracias. Bien. Primero que todo, felicitar a Tania por este curso y esta convocatoria, este curso que está haciendo. Muy interesante, muy importante. Muy bonita la presentación de Clara. Felicitarla también por la presentación y por el entusiasmo y el interés que despertó en los participantes. Bien, mi nombre es Stanley Arguedas, yo soy profesor de la Escuela Latinoamericana de Áreas Protegidas, de la UCI, y quiero hablarles un poco sobre el enfoque ecosistémico y su aplicación en las reservas de la biosfera. Básicamente, la presentación va a cursar sobre tres temas. Un poco la génesis de dónde, cómo es que nace el enfoque ecosistémico. Vamos a hablar sobre qué es lo que plantea este enfoque y, por último, la vinculación de este enfoque con la gestión de reservas de biosfera. Empecemos con lo que es la génesis del enfoque ecosistémico. Esto viene desde el 87, cuando el Programa de Naciones Unidas le pidió a un equipo de técnicos liderados por la primera ministra de Noruega, si no recuerdo mal, de apellido Brundtland, que por eso se llama el informe Brundtland, pero realmente se llamaba nuestro futuro común, pero se le conoce como el informe Brundtland, en donde ellos hacen una alerta mundial de que el asunto va mal y que el modelo de desarrollo que tiene el planeta no va a acabar, digamos, en última instancia con el ser humano. Ellos en alguna parte del informe colocan esta frase que dice que está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Eso lo escribieron en 1987. Muchos de ustedes ni siquiera habían nacido en esa época, otros estaban apenas en sus primeros años. O sea que esas futuras generaciones de las que habla este informe son ustedes, precisamente. Los jóvenes de hoy son esas futuras generaciones que el informe estaba, para los cuales el informe estaba tratando de asegurar el futuro. Saltándonos un poco en el tiempo, y hay una cosa que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo entre el 2000 y 2005, que verifica lo que el informe Brundtland estaba temiendo, estaba, digamos, advirtiendo, y es la evaluación de los ecosistemas del milenio. Eso se hizo para satisfacer las demandas de información científica de los tomadores de decisión sobre cuáles eran las consecuencias del cambio en los ecosistemas sobre el bienestar humano. O sea, lo que se estaba tratando de entender era si estábamos de alguna manera comprometiendo la capacidad del ser humano para sobrevivir en este planeta. Eso se realizó entre el año 2001 y el 2005 y tuvo un costo de aproximadamente 17 millones de dólares, lo que se pagó de manera directa, pero hubo muchos costos indirectos que, digamos, que no se reconocieron. Fue hecha por un consorcio de más de 1.360 científicos en todo el mundo, apoyados por 5 agencias de Naciones Unidas, convenios y otros sectores, y se le conoce como la mayor auditoría ecológica sobre el estado de conservación de los ecosistemas del planeta y el reflejo que tiene esto sobre los servicios ecosistémicos para la sociedad. Esta evaluación de los ecosistemas del milenio puso sobre la mesa la importancia de enfocarnos en mantener los servicios ecosistémicos. Ese gráfico es un gráfico que ellos generaron, es un gráfico muy famoso, porque
vincula los servicios ecosistémicos con el bienestar humano, vincula la salud de los ecosistemas con la salud humana. No voy a explicarlo mucho a fondo, pero ese gráfico fue muy potente, muy poderoso para hacer comprender a los tomadores de decisión que en la medida en que afecten los ecosistemas, están afectando a las personas. Entonces, muchas veces la excusa de que estamos dañando un ecosistema para generar empleo, para generar beneficios económicos, para que la gente viva bien, realmente lo que estamos lanzando es un boomerang que tarde o temprano nos va a golpear en el futuro. Solo como un ejemplo de lo que establece esa evaluación, está esta sinopsis, que es un resumen de uno de los componentes. La evaluación de los ecosistemas del milenio está compuesta por una serie de documentos, y este es solamente uno de ellos, una sinopsis dentro de uno de ellos, que comprueba lo que el informe Brundtland ya había pronosticado, y era que somos muy malos administradores. Voy a acercarlo un poco para observar cómo estos servicios ecosistémicos que están en la columna se han ido deteriorando sistemáticamente en los diferentes ambientes que están reflejados en las columnas. Cuando la flecha está hacia abajo, significa que ese servicio ecosistémico en ese ambiente se está deteriorando. Por ejemplo, la producción de alimentos y fibras en ecosistemas como el agro está bajando, en las costas está bajando, en los bosques está subiendo, en los ecosistemas de agua dulce, en algunos casos sube, en otros casos baja, y en las praderas está bajando. Así es como ustedes pueden ir leyendo esta sinopsis. Pero al final, si ustedes lo observan, básicamente lo que nos está diciendo es que la mayoría de los servicios ecosistémicos, en la mayoría de los tipos de ambientes, de los grandes ambientes en el planeta, está disminuyendo. Entonces, estamos comprometiendo la capacidad del ser humano para sobrevivir en nuestra única nave espacial con la que giramos alrededor del Sol. Volviendo de nuevo atrás, una vez comprobado que el informe Brundtland tenía razón, vale la pena decir que ese informe fue presentado en la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se desarrolló en Río de Janeiro en el año 92. La primera fue en Estocolmo, en Suecia, en el 72. Esta fue la segunda. En esa segunda se conoce el informe Brundtland y se acuña y se promueve el concepto de desarrollo sostenible. Este concepto tiene su base en buscar un equilibrio, un desarrollo que equilibre el componente económico, o sea, la generación de beneficios en las personas, con el componente social, en el sentido de respetar los derechos, la cultura, respetar las diferentes formas de vida, los diferentes conocimientos, y también el ambiente. Se dice que el desarrollo sostenible, entonces, debe ser ambientalmente amigable, debe ser económicamente rentable y socialmente aceptable. Entonces, ese equilibrio entre esos tres pilares fue lo que marcó el paradigma del desarrollo sostenible. Y eso fue muy fuerte en Río 92. En Río 92 se firma el Convenio de la Diversidad Biológica, del cual también nos estaba hablando Clara en su presentación con respecto a lo que hoy en día es el nuevo marco global de la biodiversidad, el Montreal Cooning, en donde sale la meta 3 de la que ella estaba hablando y sale el famoso tema de las omega. Es tan fuerte este paradigma que les mostré aquí en esta diapositiva anterior, que si observan los tres objetivos de la convención, ahí está reflejado ese paradigma. El primer objetivo de la convención es conservar la biodiversidad. Y esto tiene que ver con el componente ambiental. El segundo habla de la utilización sostenible de sus componentes, y eso tiene que ver con lo económico. Y el tercero, la participación justa y equitativa en los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos genéticos, y eso tiene que ver con lo social. Entonces, la Convención de la Diversidad Biológica no accidentalmente tiene estos objetivos porque
está en el marco de un momento en donde el mundo mira el desarrollo y empieza a replantearse el modelo de desarrollo que se estaba generando en el planeta en esos años. Algo que, como les decía, la evaluación de los ecosistemas del milenio verifica que efectivamente el informe Brundtland tiene razón en la alerta que hace en ese momento, en el año 87. Ahora, ¿cómo logramos implementar esos 3 objetivos? Las primeras reuniones de la convención se hacen ese cuestionamiento y a partir de ese momento se toma la decisión que el enfoque con el cual la convención va a implementarse en el campo tiene que ser un enfoque de carácter ecosistémico. Y se crea la idea de generar una estrategia mundial de conservación llamada enfoque ecosistémico. Entonces, la convención lo define como el enfoque por ecosistemas o enfoque ecosistémico. Es el marco básico de acción de la Convención de la Diversidad. Es una estrategia para el manejo integrado de la tierra, el agua y los recursos vivos que promueve de manera equitativa la conservación y el uso sostenible. Entonces, el enfoque ecosistémico, en resumen, es la estrategia para la implementación del Convenio de la Diversidad Biológica, retomando ese paradigma del desarrollo sostenible que marca inicialmente el informe Brundtland, pero que es retomado después por la reunión de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es recogido finalmente por los 3 objetivos de la Convención. Lo que no plantea este enfoque es un modelo de desarrollo como este, en donde conservamos por un lado y por el otro lado destruimos todo. Esto es lo que no se quiere. Se quiere algo parecido a lo que se refleja este dibujo, en donde se combinan actividades de desarrollo con actividades de conservación. Entonces, el enfoque ecosistémico es un planteamiento de gestión territorial de manera integrada. El enfoque ecosistémico no es un planteamiento de conservación de áreas silvestres. Es un enfoque de gestión de un territorio que contiene áreas silvestres, pero también áreas antropizadas, o sea, áreas donde se ha hecho el cambio de uso del suelo y donde se generan modelos de producción. Y de cómo en la gestión integral de ese territorio se logra esa armonización entre conservación y desarrollo. Ahora, el enfoque ecosistémico, además de ser en la estrategia mundial de implementación de la conservación, de la Convención de la Conservación de la Biodiversidad, es un estándar mundial de calidad para los procesos de gestión territorial. Este estándar, lógicamente, se basa en el paradigma del desarrollo sostenible, pero retoma además otros elementos que son propios de la era que vivimos hoy en día, que es la era del posmodernismo, y que hablan de la importancia de entender que el ser humano no es el dueño de los sistemas, de los ecosistemas, sino que es parte de ellos. Pasamos del egocentrismo al ecocentrismo. También retomamos ideas como la visión sistémica, el concepto Gaia, de que todo el planeta funciona sistémicamente. Esto es muy importante para la aplicación del enfoque ecosistémico. El respeto a cómo está organizada la naturaleza. Y para eso, con ese respeto a esa organización, hacer la gestión del territorio. Por eso es un enfoque basado en ecosistemas. El respeto a los derechos de las minorías, por lo cual hay que tomar en cuenta todos los sectores de la sociedad, aunque sean minorías. El respeto a las diferencias sociales y culturales. La búsqueda de una gobernanza inclusiva, participativa y descentralizada. Y la validación de las diferentes fuentes del saber. No es que la ciencia no sea importante, sino que se le da también valor a otras fuentes de conocimiento que son complementarias a la ciencia. Todos estos elementos se conjugan y llegan a ponerse, digamos, en la mesa en el enfoque ecosistémico. Vamos ahora entonces al segundo punto de la charla, es comprender ¿qué es lo que plantea entonces el enfoque ecosistémico?
tomando en consideración esta génesis. Primero quisiera hacer algunas advertencias sobre el enfoque ecosistémico. El enfoque ecosistémico estaba compuesto por una batería de 12 principios, pero estos 12 principios deben asumirse de manera integral. O sea, yo no puedo elegir algunos principios y otros no. O los elijo todos o no elijo ninguno. La idea es aplicar los 12 principios de una manera integrada. Ahora, algunos podrán decir que en esos principios faltan cosas que son importantes. Sí, eso es cierto. Por ejemplo, el enfoque ecosistémico no menciona en ninguna parte la palabra género. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, porque el enfoque ecosistémico fue lo mejor que se pudo consensuar entre 193 países miembros. Y esa es la gran debilidad y al mismo tiempo la gran fortaleza del enfoque ecosistémico. Claro que un tema como el género es un tema que algunos países digamos, no lo quieren abordar. Entonces, colocar algo sobre género ahí implicaba que ya no iba a ser aprobado por esos países. Entonces, la gran debilidad del enfoque es que tuvo que ponerse aquello en los que los 193 países miembros de la convención estaban de acuerdo. La gran fortaleza es que es un acuerdo mundial, es un acuerdo de todos los países parte. O sea, y eso es muy poderoso. Resume las mejores lecciones aprendidas y buenas prácticas para la conservación y uso de la biodiversidad, y por eso se pudieron poner de acuerdo los países. Están de acuerdo en que esos 12 principios reflejan buenas prácticas. No es un método, ni tampoco es una serie de pasos, es un enfoque. O sea, define criterios de calidad sobre cómo hacer conservación. No le dice cómo hacerlo, sino cuál es la forma correcta o la mejor forma de hacerlo, sea cual sea el modelo que usted está usando para hacer conservación. Es un enfoque hecho por personas y por eso requiere evolucionar, algo que hasta el momento no ha sido posible hacer. No se ha logrado que la convención revise los 12 principios porque costó muchísimo lograrlos. Pero bueno, esperamos que en algún momento logre evolucionar al ritmo que evoluciona el conocimiento y la relación entre la gente y los ecosistemas. Vamos a agrupar los 12 principios en cuatro grandes ámbitos para repasarlos desde el punto de vista, digamos, del tema que abordan. El primer grupo viene desde el ámbito de lo ecosistémico, que plantea los principios en cuanto a lo que tenemos que pensar desde el punto de vista ecosistémico. El principio 3 dice: los administradores de los ecosistemas deben tener en cuenta los efectos reales o posibles de sus actividades en los ecosistemas adyacentes y en otros ecosistemas. La conservación de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas debería ser un objetivo prioritario del enfoque ecosistémico, es el principio 5. Y el principio 6 dice que los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su funcionamiento. Cuando habla de límites de su funcionamiento, quiere decir dentro de los umbrales en donde el sistema se puede usar o se puede afectar sin perder su capacidad de funcionamiento. Esto define cuál es las buenas prácticas o cuál es la manera de intervenir los ecosistemas de acuerdo a lo que hemos aprendido para una mejor intervención. El otro ámbito es el ámbito de lo social, y ahí plantea cosas muy interesantes. Empieza con un principio, que es un principio muy fuerte, que dice que la dirección de los objetivos de la gestión de los recursos terrestres, hídricos y vivos debe estar en manos de la sociedad. O sea, le da el poder de la toma de decisión a las sociedades, no de la gestión, sino de la toma de decisión sobre lo que deben ser los objetivos de gestión, planteando una gobernanza democrática de los ecosistemas. La gestión debe descentralizarse al nivel más bajo apropiado. Ese es el principio 2. El principio 11 dice que en el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta
todas las formas de información pertinentes. Ahí hablamos del respeto a las diferentes formas de conocimiento, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas, científicas y locales. Y el principio 12, en el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la sociedad y las disciplinas pertinentes. Entonces, en el tema social, ven, es un enfoque muy fuerte en cuanto a lo que es la participación y lo que son los modelos de gobernanza. En cuanto al ámbito económico, el enfoque plantea, en el principio 4, que dice que dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario comprender y gestionar el ecosistema en un contexto económico. Básicamente lo que quiere decir ese principio es que hay que entender que los ecosistemas son necesarios, o sea, usar los ecosistemas y obtener beneficios son necesarios para el ser humano. No podemos negar el uso, aunque no tenemos necesariamente que usar todo. Pero sí hay que entender que los ecosistemas tienen que ser usados porque el ser humano vive de eso. Vean que el enfoque ecosistémico es un enfoque muy antropocéntrico. Está hecho por personas y para las personas. El principio 10 dice que en el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado entre conservación y la utilización de la diversidad biológica y su integración. Entonces, este es un enfoque que plantea que hay que conservar, hay espacios que deben ser conservados y otros espacios pueden ser usados y hay que buscar un equilibrio de cómo logramos eso integralmente en un territorio. Por último, está el ámbito de en qué escala debemos aplicar este enfoque. Y dice el enfoque ecosistémico debe aplicarse en las escalas espaciales y temporales apropiadas. Ahora, ¿cuáles son esas escalas apropiadas? Eso hay que definirlo de acuerdo a una serie de criterios respecto a las capacidades de gestión y al funcionamiento de los ecosistemas. Principio 8 dice, habida cuenta las diversas escalas temporales y los efectos retardados que caracterizan los procesos de los ecosistemas, se deberían establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. Esto se refiere, por ejemplo, a la manera en que responden los ecosistemas a ciertos estímulos, ciertas degradaciones y cómo eso muchas veces tiene efectos de largo plazo que se pueden ver en escalas de 50 años. Entonces, nosotros deberíamos tener objetivos de gestión que se monitoreen en escalas de tiempo que contengan esos efectos retardados de los ecosistemas. Y un principio muy interesante, pero muy polémico, que dice que en la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. ¿Qué cambio es inevitable? ¿Qué cambio debe ser evitable? Esas son cosas que hay que discutir caso por caso, pero hay que reconocer que no estamos conservando una pieza de museo que no queremos que cambien absolutamente nada. Los ecosistemas son dinámicos y van a cambiar con el tiempo, independientemente de lo que hagamos. Estos son los 12 principios, los hemos visto de manera agrupadas en esos ámbitos. Ahora, estos 12 principios tienen 3 elementos fundamentales para su aplicación. El primero es que hay que entender que al igual que Clara mencionaba con la SOMEC es una estrategia de conservación basado en un territorio. El enfoque ecosistémico es un enfoque que se aplica a un territorio. De hecho, puede ser aplicado en un OMEC, en un área protegida, y como lo vamos a ver, en una reserva de biosfera, en un corredor biológico, en cualquier tipo de modelo de gestión, pero que esté basado en un territorio. Entonces, el elemento territorial es un elemento fundamental en la aplicación del enfoque ecosistémico. Tiene que haber un territorio. Lo segundo es que el enfoque ecosistémico necesita entender quiénes son los actores de todos los sectores que están involucrados en la gestión del territorio, porque ellos van a ser los beneficiarios de ese territorio, pero también son los responsables de hacer una gestión adecuada. Y muy importante, entender todas las relaciones socioculturales, agroeconómicas, político-institucionales y, lógicamente, ecosistémicas que hay en el territorio. El enfoque ecosistémico trabaja sobre ese tejido social, ese tejido ecológico, ese tejido económico, político, y entiende que eso
ese tejido es lo que hace que eso sea un sistema. Y ese sistema es el que debe mantenerse funcionando. Vamos a nuestro último punto de la charla y tiene que ver con cómo se vincula el enfoque ecosistémico entonces con la gestión de reservas de biosfera. Si recordamos qué son las reservas de biosfera, dice, las reservas de biosfera son lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible. Son sitios donde se intentan aplicar enfoques interdisciplinarios que permiten entender, gestionar los cambios y las interacciones que se producen entre los sistemas sociales y ecológicos, entre los cuales se encuentra la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad. Son espacios que aportan soluciones locales a problemas mundiales. Las reservas de biosfera cuentan con ecosistemas terrestres y marinos y costeros. Cada sitio propone distintas soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad y con el uso sostenible. Esa definición es casi una definición del enfoque ecosistémico. Hablamos de aprendizajes para el desarrollo sostenible, hablamos de aplicar enfoques interdisciplinarios, hablamos de gestionar cambios y de interacciones, hablamos de conciliar conservación de biodiversidad y uso sostenible. Todos elementos repetidos en lo que hemos venido hablando de lo que plantea el enfoque ecosistémico. O sea, lo que plantean las reservas de biosfera es exactamente lo mismo que plantea el enfoque ecosistémico. Esto lo entendió muy bien la UNESCO y por eso, desde el año 2000, la Oficina Regional Multisectorial para América Latina y el Caribe, la UNESCO, que está en Montevideo, generó esta publicación que se llama Resolviendo el rompecabezas, el enfoque por ecosistemas y las reservas de biosfera. En esta publicación se muestra una íntima relación entre cada uno de los principios y el modelo de gestión territorial que tienen las reservas de biosfera. Y esta publicación la pueden encontrar en esa dirección. Yo se las voy a pasar ahora por el chat. Si ustedes entran a la publicación, van a ver cosas como estas, en donde está el principio 1, el motivo, o sea, qué es lo que se quiere con ese principio, y pone un ejemplo de cómo se aplica ese principio en una reserva de biosfera. Eso lo sigue con todos los principios, todos los 12 principios, va trabajando cada uno de ellos, colocando el principio, el motivo, que eso viene de la misma convención de la diversidad biológica, y luego pone un ejemplo de una reserva de biosfera, en donde se puede ver la aplicación de ese principio, mostrando cómo las reservas de biosfera son uno de los modelos más hechos como anillo al dedo para la aplicación del enfoque ecosistémico. ¿Cómo hacer una sinergia entre el enfoque ecosistémico y la reserva de biosfera? Las reservas de biosfera aportan el modelo de gestión territorial y el enfoque ecosistémico aporta los criterios de calidad para implementarlo. Por ejemplo, sabemos que las reservas de biosfera se implementan a través de 3 instrumentos principales. La zonificación, y en ese caso, por ejemplo, los criterios para definir la zonificación pueden ser tomados considerando los principios del enfoque ecosistémico y de cómo el enfoque ecosistémico plantea la importancia de mantener la estructura y funcionamiento de los ecosistemas, algo que se puede hacer a través de este modelo de zonificación. El plan de acción, que es otro de los instrumentos de implementación de la reserva de biosfera, el enfoque ecosistémico aporta criterios para considerar cómo integrar los procesos productivos a la gestión del territorio, compatibilizando, como dice el texto, la generación de beneficios sociales con la conservación de la biodiversidad. Entonces, el enfoque ecosistémico da criterios para el diseño del plan de acción. Y por último, el comité de gestión, que es el otro instrumento. Como vimos en la presentación, el enfoque ecosistémico tiene una gran cantidad de elementos que tienen que ver con gobernanza, que es lo que hace el comité de gestión. Y le da pistas enormes de cómo conformar el comité de gestión y cómo ponerlo a funcionar. Entonces, hay una sinergia, una enorme sinergia entre el modelo de reservas de biosfera y el enfoque ecosistémico. El enfoque ecosistémico básicamente lo que plantea
es un criterio de calidad para la implementación del modelo de reservas de biosfera. Hemos visto los tres componentes de la charla. Espero que hasta aquí haya podido dejar claro cómo es que nace, de dónde nace el enfoque ecosistémico y en qué contexto nace, qué es lo que plantea a través de sus 12 principios de manera muy general, y reflexionar sobre la vinculación e importancia de lo que es el enfoque ecosistémico con la reserva de biosfera. Yo les voy a pasar ese documento que me parece importante que lo revisen. Es un documento que tiene ya 20 años y sigue tan vigente como el inicio de cómo el enfoque ecosistémico está hecho como anillo al dedo para las reservas de la biosfera. Con esto concluyo mi presentación. Voy a copiarles en la... Muchísimas gracias, Stanley. Vamos a dar el espacio para las preguntas. Este documento, tienen dos documentos ustedes en la plataforma, igual Stanley que nos ponga el enlace para que lo encuentren más rápido. En esta semana les puse un documento que justo es de autoría de Stanley sobre el enfoque ecosistémico y su incorporación en las reservas de biosfera. Y la siguiente semana tenemos ese enlace de resolviendo el rompecabezas, pero si lo pueden leer de una vez, muchísimo mejor. Ahí Stanley le está poniendo el enlace. Interesante, como dice Stanley, que aunque este documento que la misma UNESCO publicó, cuando el enfoque ecosistémico sale publicado, la UNESCO toma la decisión de hacer como este análisis y esta reflexión de cómo las reservas de biosfera y el enfoque ecosistémico coinciden. Y el documento tiene más de 20 años. Lamentablemente, en los últimos años, las reservas de biosfera no volvieron a hablar del enfoque ecosistémico, aunque es realmente un marco de acción que calza a la medida de las reservas de biosfera, y por eso a nosotros siempre nos gusta volverlo a traer al foco de las reservas de biosfera, porque es un instrumento de gestión realmente importante para nosotros. No veo muchas manos levantadas, así que anímense y empezamos con Esteban. Adelante, Esteban. Hola, buenas noches. Primero agradecerte un montón, Stanley, por esta presentación. Siento que sí estuvo como muy clara. Em, yo siento que tengo como dos preguntas. Siento que estos temas, ¿no? Estas políticas y de alguna forma como documentos o informes nos... Esteban, discúlpame nada más, es que yo te escucho muy bajito. Stanley, ¿tú sí lo escuchas? ¿O Sí, también lo está? escucho, pero bajito. Ok, A ver, no sé si, déjenme ver lo que puedo hacer aquí. tal vez si te acercas más, si es una cosa del micrófono, es para poder entenderte bien, ¿no? A ver, denme un segundo. O habla más fuerte y listo. No, más bien ahí no te escuchamos nada. Ya, entonces capaz puedo Ahí, gritar, ¿o qué? Ahí estoy ahí. gritando. Ujú. Ahí ya me escuchan. Sí. Ya, buenas. Bueno, yo primero agradecía, ¿no? Por esta presentación, siento que estuvo como súper clara y yo he visto varios de estos documentos justamente acerca de cómo pueden resumir y dar ideas acerca de, por ejemplo, el enfoque ecosistémico. Yo quizá quisiera como algunas recomendaciones, porque a mí me parece que es información súper valiosa, pero es información al mismo tiempo súper general. Entonces, personalmente a mí se me complica poder aterrizarla. Siempre, o sea, yo veo estas políticas, estos acuerdos a nivel mundial, desde varios lugares, desde la IUCN, desde la FAO, pero quizá alguna recomendación como para poder aterrizar eso ya a la ejecución y también eso sería quizá como de un general, algo quizá un poco más específico. Y también acerca del cómo, ¿no? O sea, el qué y también el cómo. Entonces, esa sería como un poco mi pregunta. Ok, yo le voy a compartir a Tania un documento sobre aplicación del enfoque ecosistémico en áreas protegidas, que podría de alguna manera
da luces sobre aplicación del enfoque ecosistémico en reservas de biosfera. El tema de bajarlo a tierra es un tema interesante porque, como yo decía en la presentación, por ejemplo, dice, el principio 2 dice, las decisiones deben ser tomadas en el nivel más bajo apropiado. Ahora, ¿qué significa apropiado? Entonces, uno quisiera que el enfoque fuera claro y preciso. El problema es que no puede serlo, porque no puede abarcar todas las posibilidades que eso significa, digamos. Entonces, lo que se hace es que uno, o por lo menos como lo hemos hecho en muchos lugares, es sentarnos con la gente y decir cuál debería ser el nivel apropiado, el nivel más bajo apropiado para ciertas decisiones. Hay decisiones que tienen que quedarse en niveles centrales y hay decisiones que se pueden tomar con base local. ¿Cómo hacer esa diferencia? Eso es caso por caso. Entonces, Esteban, una manera de aplicar el enfoque es conocerlo, discutirlo, interiorizarlo y empezar a decidir y a tomar decisiones consciente de esos principios. Yo tuve una experiencia muy interesante con los indios pemones en el Parque Nacional Canaima, que me invitaron a dar el enfoque. Yo iba muy asustado porque dije, ¿cómo voy a hablar de esto a un grupo, una comunidad indígena? No porque tuviera problemas de que ellos lo pudieran comprender, sino para qué les podría servir a ellos este enfoque. Y fue impresionante el resultado de la manera en que ellos luego empezaron a decir, ok, entendiendo esto, nosotros podemos mejorar nuestras decisiones, porque ahora tenemos mejores criterios y una cultura más ecológica o más ecosistémica, fue la palabra que ellos usaron. Y ahí es donde yo encontré pistas de que para poder aplicar estos enfoques, uno no tiene que irse a buscar un método o una forma, sino lo que uno tiene que hacer es conocerlos e interiorizarlos. Una vez que usted lo conoce y lo interioriza, usted lo aplica de manera natural. Eso es lo que pasa también con el enfoque de género. Si usted dice, ¿cómo se aplica el enfoque de género? ¿Mitad mujeres, mitad hombres? No, no es esa la solución. Pero en el momento en que usted entiende, interioriza lo que significa el enfoque de género, usted lo empieza a aplicar. Simplemente por haberlo interiorizado. Entonces, mi recomendación es, si usted quiere interiorizar el enfoque, no busque algo que le diga lo que tiene que hacer. Lea el enfoque, mastíquelo, mentalmente entiéndalo y aplíquelo a su manera. Usted encontrará la forma de aplicarlo una vez que lo haya interiorizado. Gracias. Súper, Gracias, Stanley. Vamos a pasar la palabra a Sergio y después a Natalie. Adelante, Sergio. Hola, buenas noches, Tania, profesor Stanley, Sergio por acá de Chile. Bueno, me gustó mucho lo que mencionó acerca de esta nave espacial en la cual vamos navegando por este espacio infinito. Y esta nave espacial perfectamente hecha, pero que está hecha junto con nosotros también, pues, junto con la biodiversidad y los humanos. Yo también esa misma frase la repito normalmente por ahí cuando puedo, y la cual debemos cuidar. Y la pregunta es, en base al principio número 9, profesor, porque usted mencionó que era controversial, y tomando elementos de la termodinámica, que la naturaleza no se crea ni se destruye, solo se transforma. Claro, el cambio es inevitable, pero bajo ese concepto también hay empresas extractivistas que se aprovechan de esta situación y obviamente validan esto para destruir y arrasar con todo a su paso en pos supuestamente del desarrollo y el crecimiento de un país, pero desvalidan a los más débiles, en este caso poblaciones indígenas, minorías y obviamente a la diversidad y a la naturaleza, profesor. Ahí no sé si puede profundizar en eso. Gracias. Sí, gracias, Sergio, porque precisamente sí es un tema controversial y por eso yo les decía que uno no puede comprometerse con un principio.
Y precisamente tiene que ver con su pregunta. Si yo quiero transformar un territorio, yo digo, el enfoque ecosistémico dice que el cambio es inevitable. Entonces, cambiemos todo este bosque por praderas. Sí, el enfoque ecosistémico dice eso, pero también dice que la estructura y funcionamiento de los ecosistemas debe ser el foco principal de la gestión del territorio. O sea que yo puedo llegar a transformar un territorio siempre y cuando logre mantener la estructura y funcionamiento de ese ecosistema. Y eso tiene que ver con un concepto que muchos de ustedes conocerán, que es el concepto de resiliencia de los ecosistemas. Entonces, yo puedo generar transformaciones siempre y cuando estemos dentro de los umbrales de la resiliencia del ecosistema. Ahí es donde la importancia de que todos los principios sean tomados en cuenta, porque también hay otro principio que dice que todas las partes tienen que participar. Entonces, no es solamente mis beneficios, sino los beneficios de todos. Entonces, en el momento que yo transformo algo, probablemente estoy afectando beneficios de otros. Entonces, si los otros participan en la gestión del ecosistema, van a tratar de defender sus beneficios. Entonces, el arte de la aplicación del enfoque ecosistémico es entenderlo en toda su dimensión, en sus 12 principios, y aplicarlo considerando los 12 principios, y no solo uno o dos. Si usted toma solo el principio 9, le va a justificar hacer muchas cosas, pero si toma los 12 principios, no va a ser así de fácil. Por eso es que es importante considerar los 12 de manera integral. Muchas gracias, Stanley. Natalie pidió la palabra por medio del chat, así que adelante, Natalie, puedes activar tu micrófono y después tenemos otras preguntas en el chat. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta respecto a si el enfoque ecosistémico es una herramienta también para que evalúen cómo van marchando las reservas de biosfera. La verdad es que tengo entendido, al menos en mi país, en Perú, en las áreas naturales protegidas están en constante monitoreo por parte, bueno, del CERNAM, ¿no? El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pero no me queda muy claro cómo se evalúa el cumplimiento de las metas dentro de una reserva de biosfera. Y si es que como es un instrumento importante, el enfoque ecosistémico, si también se evalúan de acuerdo a ello, ¿no? Esa es mi pregunta. Muy buena pregunta, Natalie. Excelente. De hecho, nosotros desarrollamos en el año 2010 un sistema de monitoreo de la aplicación del enfoque, y que en Costa Rica lo estamos adaptando también para monitorear la implementación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica. El enfoque ecosistémico podría servir perfectamente como un mecanismo, o sea, como la base contra la cual evaluar la implementación de una reserva de biosfera. O sea, yo puedo transformar los principios en criterios y luego en indicadores, algo que ya hemos hecho, y aplicarlo a reservas de biosfera. Y puedo evaluar entonces la calidad de la implementación de una reserva de biosfera contra lo que plantea el enfoque ecosistémico. Y eso perfectamente es factible. Así como en Perú hacen la evaluación de la efectividad de la gestión de áreas protegidas, podemos hacer una evaluación de la efectividad de la gestión de reservas de biosfera, utilizando los principios del enfoque ecosistémico como parámetro o como modelo contra el cual evaluar las reservas de biosfera, y lógicamente considerando las cosas que están en diferentes procesos que van a ver o van a trabajar con Tania, como el Acuerdo de Sevilla y otras cosas que están ahí, tomando eso en consideración, y el enfoque ecosistémico puede servir para evaluar perfectamente.
Muchas gracias. Tenemos otras preguntas, déjame ir. Daniel Peralta, no sé, Daniel, si le quieres activar el micrófono o la leo. Sí, está bien. Buenas, mi pregunta es, ¿cómo estos enfoques internacionales se difunden en los diversos países? Porque al menos en México nunca he escuchado que se le haga difusión. Complicado responder esa pregunta sin comprometer a... Eh, el problema, el problema del enfoque ecosistémico es que desde que nació, los países lo aprobaron en la convención de Malawi y después se dieron cuenta de las implicaciones que tenía implementar este enfoque. Entonces, muchos países lo han, digamos que lo han callado. Un poco Tania decía lo de reserva de biosferas. Hasta la misma UNESCO, digamos, le bajó mucho el perfil. El Banco Mundial, sobre todo para el tema de pesquerías, por ejemplo, lo exigen que cualquier financiamiento del Banco Mundial debe respetar los principios del enfoque ecosistémico. Pero hay, digamos que hay compromisos muy importantes con este enfoque. Aplicar este enfoque implica muchos compromisos de país que quizá, digamos, en algunos casos les es difícil a los gobiernos y le baja mucho el perfil. Costa Rica lo asumió y lo asumió como una política y está como parte, digamos, de su marco jurídico, el que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en Costa Rica tiene que implementarse bajo un esquema de enfoque ecosistémico. Y ha tratado, digamos, de avanzar sobre esa línea. Y otros países lo mencionan y lo usan como una referencia, pero no asumen necesariamente un compromiso fuerte con su implementación. Por eso muchos países no lo divulgan, porque no interesa que alguna gente inclusive utilice los mismos principios del enfoque ecosistémico. Y el hecho de que todos los países suscriptores de la Convención de la Diversidad Biológica están en la obligación de implementarlo, lo utilicen para, digamos, para justificar eh, movimientos o cosas buscando que los gobiernos hagan una gestión territorial mucho más ambiental. Entonces no me extraña lo Muchas que usted gracias. dice. Creo que no hay más preguntas. Sí, hay muchos comentarios de agradecimiento a ambos expositores, a Clara, a Stanley, por sus magníficas exposiciones de hoy. Creo que nos aclararon muchos conceptos que están en las lecturas, ¿verdad? Y tal vez ya escuchándolos de viva voz y con experiencias como las de ustedes, pues tienen mucha mayor claridad. Están preguntando por los documentos. Sí, Stanley me los va a compartir. Yo creo que yo tengo algunos, pero mejor tener la versión que Stanley ha recomendado y yo se los paso a través de la plataforma. Y pues nos queda más que agradecer a Stanley y a Clara por su participación del día de hoy. No sé, Ángela y Rafael, si van a querer tomar una foto, les invitamos a prender su cámara para verles la carita. A veces uno siente que está hablando solo con la pantalla, pero ve, ahí están. Sí están todos. Rafa, ¿tú tomas la foto? Sí, sí, Tania. Porque sé que después siempre las usan para los reportes de la red de jóvenes, tal vez compartirle a Stanley y a Clara que aunque el curso es facilitado por UCI, realmente es una iniciativa de la propia red de jóvenes de reservas de biosfera de Iberomap, una iniciativa que nació de ellos y que estamos apoyando desde UNESCO y desde UCI. Tú nos Pues dices, Rafa. felicitaciones. Muy, muy buena iniciativa y excelente grupo. Sí, por eso tuvieron muy buena convocatoria. Sí, voy a sacar una fotita ahora. Entonces,
Una tiene más sumas, solo un momentito. Ahí con Adriana está todo el grupo. Algunos se juntaron de una misma reserva de biosfera, así que se conectan a la clase juntos. Hay dos páginas. Hay 3 páginas, yo creo. 3 páginas, sí. Para mí las dos páginas, pero Ok, ok. Qué lindos. Si pueden activar sus Sí. reacciones, también sería muy bueno si le ponen corazones, o aplausos, o festejos. Porfa. Por cualquier Bueno, por cosa aquí coloqué mi correo electrónico. Ah, perfecto. Ahí les queda el correo de Stanley también. ya saqué las fatitas también. Y acuérdense que la grabación de esta sesión queda también en el campus y en el canal de la red de jóvenes, porque vamos a tener que repasar muchas de las cosas que nos contaron hoy en los siguientes módulos. También me gustaría invitarlos para que sigan nuestra página en Instagram de la Red Iberomab de Jóvenes. Y cuando hacemos alguna publicación, comentas, entonces para aumentar nuestro engajamiento. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Nuestra próxima sesión presencial va a ser el próximo jueves, 22 de agosto, a las 12 de mediodía de Costa Rica. Yo ahí les había mandado los horarios en los diferentes países. Vamos a tener como invitado a Francisco Cantos de la Secretaría de la Red Iberomap y también trabaja en el organismo autónomo de parques de España. Entonces, no se les olvide, la próxima semana es jueves la sesión y a mediodía de Costa Rica. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Linda noche. Gracias, buenas noches. Linda noche. Gracias. Adiós, Tania. Buenas noches, que Dios les bendiga, cuídense. Tienen mucho que leer esta semana. Hagan sus tareas. O les vamos a escribir, igual.